Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar un vistazo breve a unos datos que son prácticamente continuación del episodio que pudimos compartir la semana pasada. Hoy vamos a volver a hablar de calidad de red, de calidad de red móvil concretamente, pero lo vamos a hacer a partir de otra fuente de datos, probablemente está más rica en insights, que también es pues la referencia en el mercado, ¿no? Vamos a dar un vistazo a los resultados del informe para España de OpenSignal a cierre del año 23, que sería el cuarto Q del 23, que se acaba de publicar pues hace unos días, en enero del 24. Así que si os parece, vamos a ver qué nos cuenta este informe. Y lo primero que nos encontramos es que parece que el 5G funciona. Es decir, después de muchos años de, vamos a decir, no avances claros o práctico estancamiento, ¿no?, en lo que sería la experiencia de cliente en el uso de banda ancha móvil en las redes españolas, pues desde casi principios del 22, pero de una manera muchísimo más clara, pues durante todo este año 23, lo cual corresponde el periodo completo a 4 informes de OpenSignal, pues vemos una clara mejoría en lo que podría ser la experiencia de cliente. Estamos usando digamos que la asunción habitual de usar la velocidad máxima de descarga como un proxy pues, de la experiencia total de cliente. Así que efectivamente, aunque la realidad es mucho más complicada, pueden ser otras muchas cosas, parece lógico asociar esta mejora, que ya os digo, pues es un cambio bastante claro en una tendencia anterior, pues al despliegue de esta nueva red que está de alguna forma pues empezando a cumplir su promesa, que era la de mejorar la capacidad y por tanto las velocidades de uso y por tanto la experiencia de cliente en las redes en las redes móviles. Sin embargo, y claro, esto hace mucho más interesante el informe, no pasa para todos los operadores de la misma manera. Así que mientras que en unos casos, pues este cambio de experiencia pues es muy marcado, pues en otros prácticamente, aunque existe, bueno, pues es bastante menos claro, ¿no? Y nos coloca pues a niveles parecidos, aunque ligeramente mayores, ¿no?, a los que teníamos en diciembre, a finales del 20, principios del 21. Y también, pues hay otro camino, ¿no? Un camino intermedio en el que también hay una mejora clara, pero no tan grande, ¿no?, como la que sucede en otros operadores. Hay también un hecho, y yo creo que esto es importante, y es que desde principios del 18, a pesar de este cambio tecnológico que os decía, que es muy marcado ya a principios del 23, lo que es el orden en este ranking, pues no se ha visto afectado, ¿no? Seguimos teniendo el mismo orden en lo que se refiere a esta magnitud, pues digamos que a los 3 operadores principales con red de España. Y también tened en cuenta, efectivamente, que eh, la velocidad máxima de descarga es solo un parámetro y la experiencia de cliente es mucho más que eso. Y también, y ahora hablaremos sobre ello, es difícil entender cómo todas estas medidas objetivas, ¿no?, informan la percepción y sobre todo las acciones, ¿no?, de los clientes y el valor que dan a las redes. Pero, insisto, hay una buena noticia. eh, el, las redes están mejorando su comportamiento y eso es positivo y prueba también que de alguna manera pues la inversión produce resultados. La inversión en desplegar 5G pues comienza a producir resultados. Hay también un hecho, yo creo que esto es importante y es una lectura, si queréis, clave para mí y que seguro que irá cambiando con el paso del tiempo, pero yo creo que es una lectura clave. OpenSignal, como os he dicho, ofrece, digamos, que una información muy rica en insights. OpenSignal además incorporó
No hace mucho tiempo también las medidas que venía realizando Tutela en su metodología, cuando ambas compañías se fusionaron o una compró a la otra. Y bueno, digamos que ofrece una panoplia de medidas muy, muy amplia, ¿no? Hasta el punto que yo solía bromear con mis colegas, ¿no? De que bueno, con los resultados de Pensignal siempre puedes encontrar un resultado en el que tu operador es el líder o empata, ¿no? Al menos esa era la broma. Bueno, esta situación, al menos para España y en este año, pues ha cambiado de manera bastante radical y prácticamente todas las primeras posiciones, las obtiene el mismo operador, que es además el operador que más ha invertido en desplegar 3,5 estaciones base en 3,5 gigahercios, ¿vale? La banda, digamos que la banda de capacidad, ¿no? del 5G. Claramente, pues se ha producido ahí una concentración que indica, como os decía, que invertir en esa banda, porque estamos hablando fundamentalmente, si queréis, de una aproximación que en este momento tiene que ser de fuerza bruta, es decir, cuantas más estaciones base, más tiempo y más clientes conseguiré que estén usando esta nueva capacidad añadida. Y parece claro que el despliegue en 5G el despliegue en 5G en 3,5 GHz, pues tiene ese efecto diferencial. Además, si miramos el aspecto de cobertura, que es otra de las medidas que publica OpenSignal, cobertura entendida como el tiempo promedio que los clientes que han utilizado esta herramienta, es decir, la muestra que tenemos, pues ha estado logada bien en cualquier red, bien en la red 5G, vemos claramente que hay una apuesta rotunda por despliegues en 700 megahercios, que es la estrategia que está siguiendo pues, uno de los operadores aquí en España, pues parece efectivamente correlar, ya os digo, con una mejora de cobertura, ¿no? De hecho, esa es la única categoría que, según este informe, pues en la que destaca, ¿no? este operador. Así que efectivamente estamos claramente en un momento de cambio tecnológico con impacto claro en la experiencia del cliente, y estamos viendo cómo operadores distintos están siguiendo tácticas o estrategias diferentes, y eso pues está generando efectos diferentes que claramente dan un vuelco a los resultados, al menos a los resultados de OpenSignal, y concentran, ¿no? Pues digamos que todas estas medidas de experiencia pues alrededor de un solo operador que ha escogido una táctica. Aquí, bueno, para reforzar estas conclusiones, que yo creo que son bastante interesantes y que nos ofrecen una lectura muy, muy interesante, bueno, pues podemos usar, ya sabéis que aquí solemos hacerlo, ¿no? Los datos más o menos aproximados, pero más o menos realistas, ¿no? Que consigue dar antenas móviles a partir de la web del Ministerio de la Información de Seguridad Radioeléctrica, acerca del número de estaciones base desplegadas pues, por las distintas tecnologías. Y como os decía, pues hay una clara relación, ¿no? entre el número de estaciones base desplegadas en las distintas tecnologías y los resultados que estamos obteniendo. Y esto yo creo que es bueno, ¿no? De alguna forma indica que en el mercado español, bueno, pues es posible por lo menos tratar de experimentar, ¿no? con distintas estrategias o tácticas, como os decía, ¿no? Acerca de cómo desplegar, ¿no? Y también da otro mensaje positivo, y es que además conocemos el mecanismo, ¿no? Pues para mejorar esa experiencia, al menos como la mide OpenSignal. Es decir, claramente unas inversiones en 5G, en 3,5, pues tiene un efecto claro en toda esta panoplia de medidas que os decía. Ahora, las cuestiones que quedan abiertas y que probablemente requerirán muchos más episodios y muchos más podcasts, y algo que bueno, debemos considerar es qué impacto real tiene esto sobre los clientes. Y bueno, esta es una cuestión, si queréis, casi filosófica en la industria, que ya os digo, merecería un debate más largo, y os invito
que preparemos un episodio al respecto. Y qué caso de negocio nos ayuda a construir también pues esta mejora, como os he señalado. Es decir, eh, qué impactos positivos o no tienen pues en la cuenta de resultados de los operadores móviles, ¿no? Pues la realización de estas inversiones que, insisto, ya sabemos que funcionan, ¿no? En este tipo de medidas objetivas, ¿no? Bueno, pues es algo que tendremos que investigar, como os decía, eh, con, con bastante atención, ¿no? De hecho, si miramos los resultados de estas mediciones y los comparamos con el número de clientes de banda ancha móvil, bueno, nos podemos hacer una idea de cómo está funcionando esto pues para los diferentes operadores. Sabéis que esta es una comparación que nosotros venimos realizando también pues de manera rutinaria, pues semestre a semestre, ¿no? Cada vez que se publican estos datos, ¿no? Todos los operadores mejoran la calidad, medida, ya os digo, como se mide en este informe, aunque como hemos dicho al principio, pues unos la mejoran más y otros la mejoran menos, ¿no? Y luego vemos que desde el punto de vista del número de clientes activos de banda ancha móvil, también encontramos resultados que son marcadamente distintos, ¿no? Pues desde operadores que claramente suben hasta operadores que claramente bajan y, por supuesto, pues encontramos con los que más o menos se mantienen, ¿no? Digamos que Q a Q o semestre a semestre, ¿no? Y es difícil cerrar que esa relación de subir, bajar o mantenerse esté directamente relacionado pues con estas medidas de calidad. Y es lógico que sea así porque, como os he dicho, aquí no estamos controlando, como os he dicho siempre, aquí no estamos controlando pues por la variable principal que decide evidentemente a los clientes a tomar sus decisiones de compra, que es el precio, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues es evidente, ¿no? Que el precio es muy importante y que sin duda, y para estos niveles, pues el precio de alguna forma se superpone y supera a la calidad de red. Pero la pregunta que entonces que nos tenemos, eh, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, digamos, ¿esta subida de la calidad ha permitido a los operadores que más les ha subido la calidad mantener sus precios estables o mayores frente a, digamos, que otros operadores que han bajado los precios agresivamente? Pues esto ha pasado el último año en España, eh, y que tienen menores subidas de la calidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio, no? Porque claramente, ¿no? Pues vemos tres tácticas, ¿no? Pues bueno, pues ya os digo que responder a esta pregunta, ¿no? Pues requiere seguramente muchos más episodios, pero es algo pues, ¿no? que deberemos seguir investigando, ¿no? Otra cuestión, y esta es clave relacionada con esto, es si esta situación, estos balances tan finos que estamos empezando a encontrar, ¿no? Es decir, hasta qué punto, cuál es, digamos, el incremento de calidad óptimo, ¿no? Que me permite mantener el precio alto o incluso subirlo un poco, o qué más puedo hacer. La pregunta es, que nos debemos formular también, en este caso como sociedad, ¿estos balances permiten crear una infraestructura 5G a la velocidad que queremos? Digamos que con la capacidad que necesitamos y con el nivel de resiliencia que estamos esperando. Bueno, pues efectivamente tenemos que pensar sobre ello y tenemos que ver cómo evolucionan digamos que las cosas y los mercados, pero es desde luego algo que tenemos que monitorizar. Hemos hablado mucho de cobertura, hemos hablado un poquito perdón, hemos hablado mucho de capacidad, vamos ahora a hablar un poquito de cobertura, ¿no? Como os he dicho, parece que las medidas de cobertura están asociadas a lo que serían despliegues de 700 y los valores del porcentaje de tiempo en 5G que nos ofrece también el informe de OpenSignal parecen apoyar esa idea también. De hecho, vivimos un momento, que hacía tiempo en el que no estábamos, en el que
esos valores de tiempo pues son bajos, entre el 10 y el 17%, bajos comparados con el prácticamente 100 de estar conectados a alguna red, es decir, a 4G, ¿vale? Entonces, eso también nos indica que estamos en el momento inicial, ¿no?, del despliegue de 5G y que todavía hay diferencias más que notables, ¿no?, en la cobertura 5G. Entonces, bueno, parece claro que apostar por el despliegue 700 mejora, sin duda, digamos que los valores de cobertura 5G, medido, como os digo, en tiempo que están conectados los clientes a ese tipo de red. Insisto, en 4G la situación es diferente porque estamos en niveles de prácticamente valores muy cercanos al 100, ¿no?, de tiempo conectado a una red 4G. Las preguntas que hay que hacerse entonces con respecto a la cobertura son dos, ¿no? Y una es, digamos que autocontenida, con los resultados de este informe, y es cómo afecta, digamos, que la cobertura en 700 a la percepción que tienen los clientes, a la experiencia, y cómo de diferencial es este hecho. Bueno, es una pregunta que queda abierta y que habrá que responder. Y la otra es, sabemos, por los datos que publica el regulador, que el porcentaje de tráfico, bien, no son exactamente las mismas fechas, pero bueno, admitamos que va por ahí, ¿no? El porcentaje de tráfico que es 5G, pues es aproximadamente el 5% del total, ya nos acercamos al 6%, veremos en el tercer Q cuando se publiquen esos datos. Y sin embargo, el tiempo, como os estoy diciendo, pues supera el 10 en cualquier caso, y hay algunos casos en los que nos estamos acercando al 17%. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Por qué estas cifras no encajan, no? Parecería que tenemos cobertura en los lugares donde el uso no va a ser intensivo. Es decir, esto nos apuntaría probablemente a algún tema relacionado con la cobertura de interiores o bueno, o donde sea que, digamos, que los clientes hacen uso intensivo, ¿no?, de los servicios de banda ancha móvil, ¿no? Entonces, claramente, pues esto nos indica también que ahí hay algo que no encaja, un desajuste, ¿no?, sobre el que probablemente pues tengamos que pensar. Y esto es prácticamente todo, ¿no?, lo que os quería contar. Si me pedís que os resuma, que os deje 4 ideas encima de la mesa, ¿no?, aparte de las múltiples preguntas, ¿no?, que hemos ido abriendo y que son muy difíciles de cerrar, ¿no?, durante este episodio, bueno, pues mi resumen sería el siguiente, ¿no? Los resultados de OpenSignal de enero del 24 confirman lo que ya estábamos hablando con respecto a los resultados de speed test. La calidad en España, la calidad de la banda ancha móvil está mejorando. Recordad que los resultados de speed test nos indicaban también que en el resto del mundo también estaba pasando esto y que probablemente estaba ocurriendo a una velocidad más rápida de lo que está pasando en España. Así que la brecha no se cierra, sino que se abre, pero es una buena noticia que, digamos, que la experiencia esté mejorando. Quedémonos con esa idea. Esa mejora parece corresponder con el avance del despliegue de 5G, ¿vale? Parece claro que hay una relación entre la mejora de la calidad, como la mide OpenSignal, asociado a los despliegues de en 3,5 GHz, y parece también que los despliegues en 700 refuerzan, ¿no?, pues la idea de cobertura, que bueno, pues es algo que cabía esperar. España es un mercado muy competitivo y existen diferentes tácticas a la hora de llevar al mercado esa experiencia, esa mejora de la experiencia del cliente. La pregunta para mí clave de todo esto, ¿no?, la que me gustaría responder es: ¿hace a los operadores que tienen mejoras más importantes resistentes en sus precios frente a operadores que tienen mejoras no tan grandes, porque todos mejoran, y políticas más agresivas de precios? ¿Cuál es el punto de balance, ¿no?, que podemos encontrar ahí? Bueno, pues ese, digamos, que de alguna forma es la tesis fundamental, ¿no?, que habría que desarrollar y cuya respuesta habría que buscar, ¿no? En cualquier caso,
se van a producir cambios muy importantes en el mercado móvil fijo. España es un mercado convergente en España en los próximos meses, con la puesta en marcha tras su aprobación definitiva, que esperamos inminente, ¿no?, de la JVCO, que crearía un nuevo líder en clientes, ¿no? Y eso es un cambio más que sustancial, la JVCO entre Orange y MásMóvil, quiero decir, y con el cambio de propiedad de Vodafone, que pasaría a estar en manos de Segona y que de alguna forma cambiaría y realinearía muy probablemente pues toda su estrategia y en particular pues la relacionada con el despliegue de 5G y cómo eso se traslada, ¿no?, al mercado de alguna manera. Y eso son solo dos grandes hitos, ¿no? Porque detrás de eso, como sabéis, opinamos que bueno, va a haber una serie de cambios que van a ser estructurales pues, para el mercado. Así que iremos viendo cómo esto ocurre. Como os digo, pues es un momento muy importante y bueno, pues son líneas que hay que seguir. Pero bueno, aquí estaremos, espero, haciéndolo todos juntos. Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.